Hoy quiero comenzar la plática mirando 2 versos en el libro de Proverbios y unos versos en el libro de Eclesiastés. Vamos a examinar el libro de Proverbios primero y luego vamos a hablar del libro de Eclesiastés. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Yo quiero que vayas registrando las palabras claves en esa frase. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Y en el verso 10 del capítulo 9 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Quiero que miremos otro verso en la Biblia amplificada. Esta más bien es una paráfrasis y expande en cuanto a significado para que vayamos viendo desde el punto de partida de esos 2 versos cuando habla acerca del temor del Señor. Porque esa frase en sí misma, el temor al Señor puede ser algo confuso. Pero mira cómo lo explica la Biblia o la versión amplificada, una paráfrasis de ella. El temor reverente del Señor, es decir, adorarlo y considerarlo verdaderamente imponente, es el principio y la parte preeminente de la sabiduría. Su punto de partida y su esencia y el conocimiento del santo es entendimiento y visión espiritual. Entonces, si quieres un conocimiento íntimo de Dios, si deseamos conocer a Dios de forma íntima y personal y queremos obtener la sabiduría de Dios para navegar la vida y las distintas áreas de la vida, la Biblia nos dice que tenemos que caminar en el temor del Señor. Si yo quiero adquirir sabiduría, quiero adquirir conocimiento y conocer a Dios de forma personal, tengo que tener temor al Señor. Más adelante, unos versos adelante, el escritor del libro de sabiduría en Eclesiastés, él escribe y concluye el libro diciendo lo siguiente. Él está cerrando el libro, uno de los relatos más importantes en cuanto a lo que es sabiduría. Es conocido como uno de los libros de sabiduría. Y él está culminando ese libro, completándolo. Y mira lo que dijo. Aquí culmina el relato. En otras palabras, estoy concluyendo el libro. Mi conclusión final es la siguiente. Después de haber explorado lo que es sabiduría, él dijo: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Teme a Dios. Y ahí hay como una pausa, porque cuando tú temes a Dios, tú lo ves de una forma diferente y por ende eso te lleva a obedecer sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos los seres humanos. Estamos en medio de una serie que hemos llamado Estoy abrumado. Y si recuerdas la plática, la enseñanza de la semana pasada, hablamos de una encuesta que se está llevando a cabo desde el año 2007, una encuesta que la Sociedad de Psicología Americana le encomienda a este grupo de investigación para determinar la condición de la salud mental en los estadounidenses o en el país de los Estados Unidos. Y desde el 2007 habían encontrado que la salud mental del país se había mantenido consistentemente en el mismo lugar. Pero a partir del año 2020, y sabemos qué ocurrió y lo que vivimos en el 2020, el nivel de estrés, de ansiedad, de depresión, el nivel de tensión mental se elevó a niveles desproporcionados de tal manera que la Asociación de Psicología Americana está diciendo que el país está en una crisis de salud mental. ¿Usted está conmigo hasta aquí? O sea, una de las organizaciones encargadas de trabajar en lo que es la salud mental del país está diciendo: estamos en una crisis de salud mental y nunca habíamos visto los resultados o lo que estamos mirando al día de hoy. Gente que yo conozco al día de hoy todavía está viviendo vidas abrumadas, con miedo, con preocupación, con incertidumbre, con tristeza, no pueden mirar hacia el futuro. De hecho, hicimos esta afirmación porque lo hemos visto una vez y otra, viviendo vidas agitadas, ansiosas, estresadas, temerosas y vidas llenas de preocupación. Y lo que dijimos fue: Jesucristo es Dios en forma humana
y en parte se hizo humano para mostrarnos cómo vivir la vida humana de una manera abundante, vencedora y que honre a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, si nosotros queremos sobreponernos a la ansiedad, a los miedos, a los temores, a las preocupaciones que estamos enfrentando hoy día por distintas situaciones, y no es que las estamos minimizando, estamos diciendo son reales, pero no puedes permitir que se conviertan en el momento de definición para ti, ni el filtro a través del cual vas a ver el resto de las cosas o el resto de tus vidas. En otras palabras, si tú quieres vivir una vida más centrada, una vida con paz mental, emocional y espiritual, si queremos minimizar ese sentido que nos abruma, de que la vida nos ha arrojado con todo esto, vamos a tener que ser más intencionales en modelar la vida de Jesús, en utilizar las prioridades que Él tenía como prioridad y utilizar los patrones que Él tenía como patrones en su vida para llevarlo a ser la persona que Él llegó a ser. Hoy yo quiero señalarles, hemos visto el patrón de la lectura de la Biblia, hemos visto el patrón del ayuno. La semana pasada estuvimos hablando acerca de otro de los patrones. Hoy vamos a examinar otro de los patrones o prioridades en la vida de Jesús, y este lo hemos llamado el temor al Señor. El temor al Señor. Y es una de las piezas claves que hizo que Jesús, de forma humana, se destacara en la forma en que lo hizo. Siempre vio a Dios de forma en la cual su vida se vio empoderada, bendecida y una vida notable. Cuando tú lees el temor al Señor y lo miras a través de todas las escrituras, hay más de 100 veces o más de 100 menciones en las escrituras, en el canon bíblico, acerca del miedo. Fíjense en eso. No el miedo, el temor al Señor, perdón. Se menciona 100 veces y se nos manda a que caminemos en el temor al Señor, lo cual no significa que le tengamos miedo a Dios. ¿Están conmigo hasta aquí? Esa va a ser la distinción fundamental. El temor al Señor no tiene que ver con miedo. De hecho, cientos de veces la Biblia nos dice: no tengas miedo, no tengas miedo y no tengas miedo. Pero camina en el temor al Señor. La única forma en que tú y yo vamos a poder vivir sin miedo y con una paz que sobrepasa el entendimiento y sobrepasa la circunstancia es caminando en el temor al Señor. El temor al Señor no es otra cosa que adoración reverente. El temor al Señor no es otra cosa que es una admiración profunda por Dios. Y cuando yo digo aquí adoración, no simplemente me refiero a lo que hacemos aquí los domingos durante el segmento que le denominamos adoración. Es lo que hago todos los días, en todo momento y en todas las áreas de mi vida, lo convierto en adoración a Él. Cuando tú ves la frase el temor al Señor en las Escrituras, significa venerar a Dios. Venerar. Es una palabra que no la utilizamos con mucha frecuencia ya en el lenguaje contemporáneo, pero yo quiero que tú recuerdes esa palabra. Cuando decimos el temor al Señor, estamos hablando de veneración, de venerar. Y el diccionario de la Real Academia Española dice: venerar es respetar en sumo grado a alguien por su santidad. Es respetar a alguien en sumo grado. Usted sabe lo que es sumo grado, ¿verdad? Es lo máximo, el respeto máximo que usted pueda otorgar. Eso es venerar, por su dignidad y por sus grandes virtudes. Es dar culto a Dios o a las cosas sagradas. Sinónimos de venerar es adorar, alabar, glorificar, honrar, reverenciar, amar, adorar, ya lo tengo una vez anteriormente, y respetar. Y respetar. Ese es el temor al Señor. No es tenerle miedo a Dios, no es tenerle miedo a Él, sino adorarle. Andar en el temor o caminar en el temor al Señor significa es la forma en que tú lo amas. Es la forma en cómo tú lo miras a Él, es la forma en cómo tú te acercas a Él, es la forma en cómo lo adoras
y cómo tú caminas tu vida y haces tu vida delante de Él. No pierdan esto de perspectiva. Cuando la Biblia dice no temas, es uno de los mandatos más frecuentes. Pero la única forma en que puedes vivir la vida sin miedo de todo lo demás, y detrás de esos puntitos tú puedes poner lo que tú quieras que te produce miedo y ansiedad. La única forma en que puedes vivir la vida sin miedo de todo lo demás es caminar en el temor al Señor siempre. La persona que le teme al Señor no le teme a nada más. ¿Está conmigo hasta aquí? Lo voy a decir de nuevo. La persona que le teme al Señor no tiene nada más que temer. Vivimos en una sociedad donde el miedo está rampante. Como diría el Chapulín, cunde el pánico. En lugar de no cundir, cunde el pánico. La gente vive llena de miedo y los noticieros se nutren de ese miedo, porque así venden más comerciales y alarman a toda la población en todo momento y en cada instante. Pero si tú no tienes el temor al Señor, andarás estresado, ansioso y temeroso inclusive de todo lo demás que está a tu alrededor. No es coincidencia, escucha esto bien, no es coincidencia que a medida en que nuestra cultura ha caminado lejos, se aleja más del temor al Señor, aumenten todos los demás miedos en la cultura. ¿Está conmigo? En la medida en que nos alejamos de caminar en temor al Señor, ahora le tememos a todo lo que está a nuestro alrededor. Gente dentro y fuera de la iglesia. Hemos perdido nuestro honor, nuestro respeto, nuestro asombro por las cosas de Dios. Lo tomamos demasiado casual. Y en su lugar, ¿qué hemos ganado como sociedad? Confusión y caos interior. Confusión y caos interior. De hecho, yo pienso, una de las razones por las cuales estamos en la crisis de salud mental que se encuentra el país, que se encuentra la nación, es porque hemos perdido el temor al Señor. Los que temen al Señor no tienen nada más que temer. Jesús modeló esto de una forma tan y tan particular, pero muchas veces lo hemos perdido de perspectiva, inclusive aquellos que leemos las Escrituras. Él modelaba cómo caminar y él caminaba toda su vida en el temor al Señor. De hecho, cuando Isaías profetiza acerca del Mesías y está describiendo las características de Jesucristo, del Mesías, en el capítulo 11, mira lo que él dijo, versos 1 al 3. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Está hablando de Cristo, está hablando de Cristo encarnado. Y el verso 3, ¿cómo comienza? Él, refiriéndose a Cristo, Él se deleitará en el temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. Si esto es algo que le funcionó a Cristo y es algo en lo cual Él se deleitaba y es algo en lo cual trajo resultados sin precedentes a su vida, ¿cómo entonces no nosotros querer preocuparnos para entender, comprender y vivir en el temor del Señor? Lo ves en la forma también en que Jesús nos enseñó a orar. Lo conocemos como el Padre Nuestro. Y a veces cuando lo oramos o lo estudiamos, inmediatamente nos vamos a esos próximos versos donde dicen, danos el pan nuestro de cada día. Y Señor, perdona mis ofensas, igual a todos los demás que me han ofendido. Porque estamos tan enfocados en lo que nosotros deseamos, estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida esa primera frase del Padre Nuestro. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
santificado sea tu nombre. Antes de entrar a pedirle, está hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la majestuosidad de Dios, del honor que Él merece, de la veneración que Él merece, de la adoración que Él merece. De hecho, no vale la pena orar el resto de la oración si ignoramos que Él es santo, que santificado es su nombre y que eso es lo que Él es en mi vida y en todo lo demás. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Entonces, la próxima vez que oremos o recemos el Padre Nuestro, no pases demasiado rápido por esa primera oración. Santificado es tu nombre. Santificado es tu nombre. Santificado es tu nombre. Comienza a repetirlo, a declararlo, a expandirlo, a asimilarlo, a entenderlo, hasta que la presencia de Dios se magnifique de tal forma en tu vida que el resto de la oración tenga sentido. ¿Están conmigo hasta aquí? John Newton escribió una gran cantidad de himnos y de escritos, inclusive libros. En uno de sus himnos él dijo lo siguiente: vienes a un rey, trae contigo grandes peticiones. En otras palabras, lo que es imposible para ti es posible para Él. No permitas que tus limitaciones afecten tus oraciones en cuanto a lo que le vas a pedir. Pero al mismo tiempo y antes de pedirle, ¿qué nos está diciendo? Vienes a un rey. Que tu necesidad no sea tan grande, tan prioritaria y tan mayoritaria que olvides cómo acercarte y olvides que al que vienes delante de un rey. Nosotros no vivimos en un país de reyes ni reinos, así que no conocemos los protocolos necesarios para acercarnos a un rey o a una reina terrenal. Y no estoy abogando por tener reyes o reinas, simplemente estoy hablando que en los lugares donde hay reinos y donde hay reyes, acercarte a un rey o a una reina requiere de protocolos particulares, especiales, audiencias limitadas e inclusive invitación particular. La gente se inclina ante los reyes terrenales. Cuán frívolo y descuidado sería para nosotros acercarnos al Rey de Reyes y al Señor de Señores con nuestros corazones irreverentes. Él es santo, su presencia es sagrada y el acceso a su trono es un espacio privilegiado, el cual podemos accesar con confianza por el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no con descuido o irreverencia, porque Jesús nos mostró que hay que caminar en el temor al Señor. Jesús entendió eso. Y siempre que se acercó al Padre, cuando le dijo, oren de esta manera, le dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Antes de decirte todo mi chorro de necesidades, yo quiero reconocer quién tú eres. Y quiero acercarme a ti con un corazón humillado, contrito y humillado delante de ti, reconociendo quién tú eres. Hay otra ocasión en la vida de Jesús en que Él modela el temor al Señor. Y es en Mateo, quedó registrado en Mateo 21, 12 al 13. Y es un pasaje que todos conocemos, pero quiero que lo miremos desde la perspectiva del temor al Señor. Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendía. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Qué estaba pasando aquí? Él entra a ese lugar con una ira santa y justificada, porque esa era la casa de su padre, era el centro de adoración, era un lugar solemne de adoración donde los mercaderes le estaban robando en la transacción de intercambio de moneda, le estaban dando menos dinero del que le correspondía, inclusive al venderle los animales para el sacrificio, lo estaban haciendo de forma ilícita, ilegal y robándole. ¿Y qué él hace? Vuelca las mesas para descubrir lo que estaba pasando debajo de la mesa. ¿Cuál es el fundamento de lo que Él nos estaba enseñando en este pasaje? Que su casa de oración, la casa de su padre sería casa de oración. La casa de mi padre, casa de oración
será llamada. Él le entró esa ira santa. ¿Por qué? Por la irreverencia. El lugar donde la gente iba a adorar, el lugar donde la gente iba a postrar su corazón a Dios, un montón de gente, mercaderes y religiosos, habían hecho de ese lugar una cueva de ladrones realmente. Y él le dijo, eso no es caminar en el temor del Señor. Eso es caminar de forma irreverente. Su ira fue una ira santa. Ellos habían perdido la reverencia de lo que se supone que era un lugar sagrado. Charles Edward Jefferson, quien lo mencioné hace un momento, él pastoreó la iglesia del Tabernáculo de Broadway en Nueva York y él escribió estas siguientes palabras descriptivas acerca de este mismo pasaje que acabamos de leer. Él escribió este pasaje en 1908 y mira lo que dijo. En el proceso de degradación moral, la reverencia es una de las primeras virtudes en desaparecer. Es una flor del paraíso que no puede florecer en la fría atmósfera de sordidez y vulgaridad. El amor al dinero había consumido los corazones de muchos de los compatriotas de Jesús. Se preocupaban más por las ganancias que por Dios. Convirtieron los patios del templo en un mercado y ahogaron los himnos y las oraciones con el tintineo del dinero y el bramido de los novillos. Jesús no pudo soportarlo. Otros lo habían soportado, pero él no podría. Jesús nunca mostró tal tempestad de emociones como en la limpieza del templo. Se convirtió en una furia vengadora. Y antes de que los sinvergüenzas supieran lo que estaba pasando, sus monedas rodaban por el suelo del templo. Y sus rebaños y manadas estaban en la calle. La explicación de la tempestad se encuentra en estas tres palabras. La casa de mi padre. En este caso en español es 4 palabras. La casa de mi padre. 5. No era una casa ordinaria, era la casa de Dios. Fue erigida para el culto de Dios. Era un santuario para el corazón adorador. Estaba destinado a ser un lugar de consuelo para los problemas y las tristezas del hombre. Fue su reverencia lo que encendió un fuego en sus ojos y dio a sus palabras una energía que atravesó como dagas. Es increíble escuchar ese pasaje porque Isaías decía, él se deleita en caminar en el temor al Señor. Dice Isaías que Jesús se deleitaba en el temor del Señor. La pregunta que yo te hago es, ¿cuándo fue la última vez que te deleitaste en caminar en el temor del Señor? Y voy a ilustrar algo con un ejemplo que voy a tomar riesgo hoy, porque lo que quiero es ilustrar un punto. Y el riesgo es de que algunos que me están escuchando me malinterpreten. Y si no tienes cuidado, algunos de los más tradicionales entre nosotros dejará que lo que voy a decir en los próximos minutos se empodere de tu fariseo interior. Y no es lo que quiero que hagamos. No dejes que esto suceda. Así que advertencia dada. Simplemente lo que quiero hacer es un punto. Y este es el punto. Generaciones anteriores establecieron parámetros, estándares y marcadores para proteger lo sagrado. Por nada en el mundo había cosas que fomentaban en ellos, que ellos desarrollaron y establecieron para fomentar y servirle como un recordatorio de lo asombroso que es Dios, de lo santo que es Dios, de lo grande y de la honra que Dios merece por su presencia y por su casa. Y aquí están algunos de esos marcadores o algunos ejemplos. Cuando yo crecía, este lugar se le hubiese llamado un templo, se le hubiese llamado una iglesia, se le hubiese llamado una nave en algunas de las catedrales más grandes. Pero el término que mayormente se utilizaba en mi país, en mi ciudad, era el templo. La gente era la iglesia, pero iban al templo, ¿verdad? Hoy día, cuando usted entra por las puertas de este lugar, dice auditorio, ¿verdad? Auditorio, este es uno de los ejemplos. Lo segundo que usted puede ver, esta plataforma donde yo estoy parado, cuando yo crecía se llamaba el altar.
¿Está conmigo hasta aquí? El altar. La palabra templo implica un lugar de adoración. La palabra altar implica un lugar de sacrificio, de conmemoración. La palabra plataforma la podemos usar en un concierto, la podemos usar en una iglesia, la podemos usar en una sala de conferencia. La palabra auditorio no tiene las implicaciones que la palabra templo o la palabra nave tenía en aquella época. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Y por qué lo hicieron? Porque querían identificar esos marcadores que le dejara saber, esto es un lugar y un espacio diferente. Yo creo que le llames altar, le llames plataforma, le llames auditorio o le llames templo, es irrelevante. El punto que quiero hacer resaltar es dónde está la reverencia de tu corazón. No es gran cosa y podría ser muy, muy sutil. Otra de las cosas, no había forma en que una persona entrara con una gorra, una cachucha o un sombrero a una iglesia. Inclusive se los quitaban, ¿verdad? No se atrevían a traer comida a una iglesia porque no se debía comer y no traían comida ni bebida al templo o al santuario, que era el otro lugar de su nombre. Y escúchame bien, lo último que necesito, está la gente escondiendo el café. Lo último que necesito es el Sanedrín parado en las puertas diciéndole a la gente que no entre con sus sombreros, sus cachuchas ni con sus cafés. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es aquella generación estableció los marcadores que le apuntaban a la reverencia y a honrar y adorar a Dios de una manera que le recordara caminar en el temor al Señor. No le estoy diciendo a la generación joven, dejen su café, aquí vendemos el café. No le estoy diciendo quítese la cachucha, no les estoy diciendo hagan tal cosa o cambiemos el nombre. Eso para Dios es irrelevante. Él lo que está buscando es la postura de tu corazón. Pero generación de hoy, si estos marcadores nos parecen anticuados y los desechamos, la pregunta que te hago hoy, ¿cuáles son tus marcadores para identificar cuáles son tus parámetros para caminar en reverencia y en temor al Señor? No es que hagamos lo que hicieron nuestros antepasados o la generación anterior, porque nos estamos volviendo en fariseos y serían parámetros externos si en el corazón no caminamos en reverencia y en temor al Señor. Tómese su café, traiga su cachucha, venga en pantalones cortos, venga como venga. Jesús lo va a aceptar como sea. Pero que la postura de tu corazón sea una de caminar en el temor al Señor. ¿Están conmigo hasta aquí? Okay. Yo mencioné a Charles Edward hace un minuto y en 1908 él escribió un pequeño libro que se llamaba El carácter de Jesús. Y él escribió estas palabras 114 años atrás y las quiero leer porque hasta la traducción me parece buena. Y los vamos a ver en pantalla. No tenemos tanta reverencia como debíamos tener. De hecho, yo creo que esto fue en 1908. Si nos ve ahora, quedaría anonadado y en el piso. Pero mira lo que él está diciendo en 1908 con relación a este país. Pero nos aplica a toda Latinoamérica. O sea, no tenemos tanta reverencia como deberíamos tener. No somos por naturaleza ni por formación un pueblo reverente. Hay amplias áreas de la sociedad estadounidense de las que se ha desterrado el espíritu de reverencia. Los hombres y las mujeres en muchos círculos son inteligentes, interesantes, brillantes, pero no tienen alcance hacia arriba. Su conversación brilla, pero es frívola y a menudo ligera. Su conversación es ingeniosa, pero el ingenio es a menudo a expensa de cosas elevadas y sagradas. Posiblemente nos estamos volviendo menos reverentes porque nos da vergüenza tener miedo a alguien o a algo. El miedo es uno de los elementos de la reverencia y existe la impresión popular de que todo miedo es degradante. El temor es de dos tipos. Hay un temor devoto a Dios y un temor que es impío. Este último tiene terror y arroja sombra y produce escalofríos.
Pero hay un temor que todos los espíritus puros sienten en la presencia de lo alto y santo. Si el hombre mortal, manchado y estropeado por el pecado, no se atemoriza ante el pensamiento de un Dios santo, es porque ha perdido la facultad de sentir. Si hay un miedo que degrada y paraliza, también hay un miedo que limpia y exalta. Acerquémonos a menudo al reverente hombre de Nazaret, quien con su reverencia atónita, de postura inclinada a su Padre Celestial, nos avergüenza de nuestra irreverencia y hace que sea más fácil para nuestro corazón arrodillarse. Me parece increíble ese pasaje. Y si habla a la sociedad de 114 años atrás, ¿cuánto más nos ha hablado a nosotros? Yo quiero llevarte hasta este último verso en Isaías, capítulo 6. Y este verso, Isaías tiene una visión. Y entra al salón del trono de Dios. Y lo que esta visión de estar frente a la presencia manifiesta de Dios, ¿verdad? Dios es omnipresente, lo que implica que Él está en todas partes, en todo lugar. Pero cuando Él hace su presencia manifiesta, siempre hay un propósito transformador y redentor en la manifestación de su presencia. Entonces, Él es sobrecogido. Isaías entra frente a la presencia de Dios y es sobrecogido por la presencia de Dios. Y cuando Él logra finalmente vislumbrar a Dios y su presencia manifiesta, Él queda genuinamente marcado por el temor del Señor. Esto humilla su corazón, pone su corazón en una postura de humillarse delante de Dios, expuesto por Dios y queda asombrado por quien es Dios. Mira lo que dice: el año de la muerte del rey Usías, ve al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Los serafines son los ángeles más hermosos de toda la creación. Son los ángeles de mayor hermosura en el cielo. Y dice, eran potentes y extraordinarios. Dice, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro. Hay un sentido de reverencia y de humillación. Y no puedo entrar en los símbolos de cada uno, pero cada uno de estos aspectos representa caminar en el temor al Señor. Y dice, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales y las puertas del templo y se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar y con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, envíame a mí. Cuando Él concluye, amén, palabra de Dios, cuando Él concluye ese pasaje, el corazón había sido transformado, sus entrañas habían sido transformadas porque Él reconoció la grandeza de Dios, camina en el temor al Señor. Y cuando Dios dice, ¿a quién yo voy a enviar? Él dice, envíame a mí. Yo no soy cualificado, no soy capaz, pero vivo en el temor de lo que he visto, lo que he vivido y lo que he experimentado. Si tú quieres caminar con menos miedo, menos confusión, menos tristeza, menos ansiedad en tu vida, comienza a caminar en el temor al Señor. Y esa reverencia, esa adoración, esa perspectiva
va a eliminar. No podemos seguir con nuestra actitud casual de entrar, salir, pasear, venir como si estuviéramos en un concierto, partido de fútbol, chequeando redes sociales, entrando, saliendo y luego pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores va a ocupar este lugar y este lugar. Si nosotros verdaderamente queremos ver su presencia manifiesta en un lugar, tenemos que caminar en el temor del Señor, no de forma externa, sino aquí en el corazón. Pero mi corazón va a reflejar conducta de caminar en el temor del Señor. Hay gente hoy aquí que necesita desesperadamente empezar a caminar en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque están distraídos, porque están llenos de miedo, porque han perdido la perspectiva, porque se sienten que no saben qué hacer, cómo comenzar, por dónde andar, ni qué voy a hacer porque la situación me agobia. Cuando yo veo la grandeza, la magnitud, lo extraordinario de Dios, y yo digo, en este año 2022 yo voy a caminar en el temor al Señor. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y tú postras tu corazón delante de Él como resultado. Y el primer lugar que puede llegar es ve a la cruz del Calvario. Ve a la cruz y dile: Señor, comienzo a recordar aquella cruz donde tú sangraste y moriste por mí, donde en la grandeza y admiración por el Padre recibiste heridas por mí. Tu cuerpo en dolor, en soledad quedó, y por eso te alabaré mi Dios.